Los niños del Salto de Torrejón vivimos nuestra niñez aquí durante la década de los 60. Fueron unos años felices en los que jugábamos, correteábamos sus calles, nos bañábamos en el río y disfrutábamos los días de escuela con nuestros maestros. Siempre añoramos aquella etapa de nuestra infancia, pero el lugar donde transcurrió quedó anegado por las aguas del río Tajo y todos los niños nos fuimos marchando, quedando esparcidos por toda la geografía española. Un día de junio de 2006, uno de esos niños decidió lanzar un mensaje en una botella a ese océano llamado Internet, porque quería saber de ellos y volver a rememorar aquellos días felices. Durante 3 años estuvo aquella botella a la deriva hasta que un buen día, 3 años después, un niño la abrió y al leerlo lleno de júbilo respondió introduciendo otro mensaje en ella. Hoy son más de 4.000 los mensajes que lleva en su interior y esa botella ha sido abierta en casi 500.000 de ocasiones, siendo así como hemos logrado que el Salto de Torrejón emergiera de esas aguas y colocarlo en la historia sacándolo del olvido en que estaba inmerso. ¿Quiere un cubata o algo? Si le queda de la resaca de la noche. Yo llegué en el año último del año 59. La vida, pues oye, era muy diferente a lo que podía vivirse en el resto de Extremadura. Allí teníamos unas casas muy bien acondicionadas, con luz, agua, servicio, que no es en todos sitios. Entonces la vida fue una vida muy placentera y muy alegre y demás en esa época. Era una vida muy rural, que era el tema en la época lo que teníamos aquello. Lo que sí es que nosotros lo pasamos felizmente pues con nuestros juegos, como teníamos un río cerca, estábamos todo el día por allí por el río, y luego pues la cantidad de chiquillos que había, porque era un poblado que era de inicio en tema todo y muchísimos críos. Allí el poblado era muy pequeñito. Todos los niños nos reuníamos todos los días, la vida la hacíamos en la calle. Una vez terminábamos el cole, la vida en la calle. Un bocadillo y a merendar, un bocadillo y a cenar, siempre en la calle jugando. Es lo que más recuerdo, jugar en la calle. Sí, porque allí vivíamos en un paraje muy especial, que era el corazón de Monfragüe, y como niños pues allí disfrutábamos mucho, ¿vale? Lo teníamos todo, porque Iberdrola realmente nos trataba a todos muy bien y por igual no había niveles ni escalafones. Yo tengo muy buenos recuerdos, sobre todo del río, que me gustaba mucho bajar al río a bañarme, siempre con hermanos para que tuvieran cuidado de mí, porque el Tajo es peligroso, es caudaloso y por ahí iba con fuerza. Claro, juventud, jóvenes, con mucha libertad, que es lo que, en especial yo, porque estaba en la residencia, mis padres estaban ocupados y yo estaba todo el día en la calle. Cuando no estaba en el cole, que era lo único que me retenía era el cole, lo demás todo el mundo, todo el día en la calle. Y a disfrutar del campo, de los animales y vivencias. Anécdotas miles, de historietas, con ciervos, con jabalines. Pues mira, aquello era una vida entre amigos que parecíamos todos hermanos y siempre por la montaña y a estilo gitano, medio descalzos y sí, siempre peleas entre los chiquillos, bandos que teníamos. Yo qué sé, después lo bonito que teníamos en la escuela, que teníamos de todo, baloncesto, teníamos, vamos, no nos faltaba de nada. Recuerdo que una sirena que tocaba el final del trabajo
y creo que también había una para empezar a trabajar, entonces pues el ritmo de vida estaba marcado por esa sirena, a la 1 de la tarde que venían a comer, a las 8 de la mañana que entraban a trabajar, y luego no sé si era también a las 7 de la tarde, y nosotras pues íbamos a la escuela, en fin, un poco pues lo que es un pueblo, lo que pasa que todos nuestros padres eran compañeros de trabajo, se conocían. Bueno, aquello era una central hidráulica que se estaba en construcción, había mucho movimiento de tierras, maquinaria de la más moderna, y luego había pues muchas familias que tenían a sus hijos y que se les dotó de unas escuelas para que pudieran recibir la educación. A ver, allí había diferentes maestros. En total había 5 clases para niños, pero luego las mismas aulas eran aprovechadas fuera del horario escolar para la educación de los adultos. Y él exigió a Hidroeléctrica que después de la jornada laboral, los trabajadores que no tenían el certificado de escolaridad fueran a educarse a las clases de colegio. Como claro, dice, tú acabas tu jornada laboral, acabas realmente cansado y reventado, porque el trabajo en aquella época era muy duro, exigió a Hidroeléctrica que les pagara cada día 2 horas extras festivas a los trabajadores a cambio de ir a escolarizarse al colegio. Y yo creo que aquello fue un referente dentro de Extremadura, porque en el nivel de vida que allí teníamos era muy superior al resto de las localidades que había alrededor. Allí teníamos unos colegios con todo el material necesario, ¿vale? Y que el resto de colegios de alrededor no lo tenían. Para mí era uno de los mejores maestros que he tenido. Y cuando digo maestro, para mí es diferente decir maestro a lo que ahora llaman profesor. Las enseñanzas de don Miguel como maestro son enseñanzas que nos han durado para toda la vida. Y don Miguel no era el profesor, no se sentaba en su mesa, era una persona cercana que lo que te hacía coger era ganas de aprender. Estaba dando matemáticas y en un momento surgía un mínimo, eso se paraba ahí, y él quería ser el cercano, el amigo, el que tú tengas confianza. Y luego ya, al día siguiente, acababa de explicarte pues los quebrados mixtos. No le importaba, rompía la clase, no había esquemas. Bueno, con don Miguel yo estuve muy poco tiempo con él, lo que pasa que siempre es un cariño muy especial que tenemos todos a él. Don Miguel era una persona muy recta, pero era porque tocaba, que era en el tema de eso la época. Lo que sí es que siempre nos transmitió los valores humanos de las personas, y por eso siempre le tenemos tantísimo cariño, y es un hombre a nivel del tema de educación, pues bueno, era una dedicación que era en el tema un poco dura, pero que el hombre siempre también estábamos un montón de chiquillos, ¿no? Y entonces, pero la verdad que siempre tenemos un recuerdo muy bueno de él. Pues ya ves tú, pues un maestro joven, y se preocupaba porque allí no nos faltaba de nada. En aquella época ya tenía, no me acuerdo cómo se llamaba, pero tú fíjate, en aquella época, a ver, que tú te ponías en un lado, hablabas y oías en otro, o sea, pues altavoces, porque allí en aquello no sé qué inventó, una especie que trajo, no sé dónde lo trajo. Teníamos baloncesto, teníamos plintos, o sea, todo, allí no nos faltaba de nada con él. Para mí fue pues un maestro perfecto. Sí. Y entonces yo tengo muy buenos recuerdos de este profesor. Era no rubio, pero era pelirrojo. Y claro, como le dije ayer, digo, yo me acuerdo de usted. Dice él de mí, digo, no lo sé, pero yo de usted sí, porque yo ya tenía casi 12 años y ya me gustaban los chicos, y era un profesor joven, y era dinámico, y bueno, envolvía a la gente. O sea, era don Miguel. Sí. Era un poquito traviesa. En el recreo me escapaba a subir por el campo a ver si llegaba a la cima. Y cuando tocaban el timbre para entrar al colegio, a mí me pillaban a medio y don Miguel me esperaba en la puerta. ¡Navarro, Navarro! Cosillas así. Muy dinámicos, muy revoltosos, pues como es lógico, como deben ser los niños. La misión de los adultos, de los profesores y de los padres, o de los padres y los profesores, es canalizar esas energías en sentido positivo, no dejarlos que hagan lo que quieran. O
sea, es educarlos para que acepten una serie de costumbres, de hábitos o de normas que la sociedad nos va imponiendo, pero enseñándoselo, deleitándolos, o sea, disfrutando. Ellos aprendían disfrutando. Y teníamos, por ejemplo, premios, si teníamos una especie de vales y cada uno tenía su sitio para guardar sus vales, una bolsita, y al final del mes pues contábamos los vales que nos daban según habíamos sabido una lección o una pregunta o tal, y nos colocaban. Entonces los primeros eran los que tenían más vales y luego el pelotón de los torpes los que no tenían ninguno, ¿no? Y era una manera de motivarte también, de estudiar. En fin, teníamos, yo creo que bastantes motivaciones que fueron innovadoras, que ahora a lo mejor en esta época algunas se han llegado a hacer generales, pero que entonces era la vanguardia de la educación. Creo que se consiguió y la prueba está. Me voy a remitir muchas veces a esa evidencia actual. La prueba está en el cariño, el calor, la amistad que perdura a través de los años. Tenemos algo muy especial para el tema de una persona que está aquí en el autobús. Le vamos a cantar el cumpleaños feliz de nuestra amiguita Gloria Morejudo. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos, cumpleaños feliz. No te quejarás que tienes todo un autobús para ti solita. Que reine la paz en tu día y que cumpla mucho más. Hace 40 años que no cumplía en Extremadura. Va a ser un año muy especial. Y recuerdo un día por la tarde que cuando llegué con don Miguel había un garigay allí, un follón, la chica llorando. Y digo, pues ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y es que los chicos, como éramos un poco más bestias entonces que ahora, habían cogido bellotas y estaban arrinconando a las chicas y tirando bellotas. Y recuerdo ese episodio porque a mí no me tocó, pero a los demás les tocó un buen palo en la mano por don Miguel. Porque claro, la maestra se puso con don Miguel, que éramos unos bestias y demás, y aquello lo recuerdo mucho. Bueno, yo siempre cuento la misma anécdota. No incide por la clase, pero nosotros allí, el Hidroeléctrica Española, para el mediodía, a media mañana nos daban unas galletas que eran de vainilla, que yo toda la vida siempre le tengo en el tema de recuerdo, además, y que lo que llega a ocurrir de que si te castigaba el profesor, si te castigaba por cualquier trastada que habías hecho o lo que sea, ¿no? Pues entonces te quedabas sin ir a comer a casa. Y yo procuraba muchas veces de que a mí, yo y otros amigos, era de aquello de que nos castigase, porque cogíamos luego, cuando nos quedábamos allí encerrados en la escuela, pues las galletas las tenían encima de un armario, nos subíamos como podíamos y nos pegábamos un atracón de galletas impresionante. Eso en cuanto, digamos, de trastadas y qué tal, de que te tengas los recuerdos a nivel, pues bueno, lo clásico de estudio, jugábamos a cesta y puntos, que era muy bonito también en aquella época. Yo además precisamente no era de los que destacase, digamos, por inteligente o por buen alumno, ¿no? Pero bueno, porque era un trasto, yo siempre he sido un trasto en todos los aspectos de eso, y entonces, pero sí que era, bueno, lo pasábamos bien. Y un niño me tiró una araña, porque había muchísimos insectos, porque vivíamos en el campo, claro. Y entonces me tiró una araña de esas con patas grandes y tal, y yo me llevé mucho susto. Y empecé a gritar, una araña, y entonces fui corriendo a la profesora y le dije, señorita, a ese niño yo no me quiero sentar ahí porque ese niño es malo y me ha tirado una araña. Dice, pues entonces, ¿qué puedo hacer yo? Dice, si te ha tocado ahí porque estás en la última. Digo, ¿pero qué puedo hacer yo? Yo me quiero sentar aquí delante. Dice, pues entonces tendrás que estudiar. Y entonces me puse a estudiar y al mes siguiente yo era la primera. Surgían disputas, surgían desafíos,
que yo procuraba canalizar para que fueran desafíos de competencia que al mismo tiempo les unían, ¿no? Teníamos muchas actividades deportivas. Tenían, quizás en aquella época, pocas escuelas lo tenían. Tenían muy buenos equipamientos deportivos para hacer deporte, ¿no? Todo eso, pues, lo tenían allí en el Salto de Torrejón. No lo tenían en otros sitios. Si Iberdrola es hoy lo que es, la primera eléctrica europea por capitalización, una de las mayores del mundo, es sin duda gracias, y repito, lo digo siempre, a ese esfuerzo, a esa dedicación, a esa manera de hacer las cosas, a esos valores, a esa honradez de las miles de personas que a lo largo de la historia lo han hecho posible. Y aquí estáis un buen ejemplo de muchos de ellos que lo habéis hecho posible. Muchos trabajasteis aquí, otros, vuestros padres trabajaron aquí y desde luego sentaron y sentasteis las bases de nuestro proyecto empresarial. Yo me acuerdo del día que, al poco tiempo de haber pasado el accidente, vino una mujer allí a la escuela, don Miguel, que nos han dicho, que venga por mi hijo, que nos ha dicho que la presa de Valdecaña, que estaba encima, dice, va a reventar. Bueno, en 2 minutos por las ventanas allí no quedó ni Dios. Arreamos todo por la montaña, porque estaba en la escuela, la pista de baloncesto y una montaña. Y por allí para arriba salimos... allí no quedó ni Dios en la escuela. Claro, yo tenía 7 años, todo hay que decirlo, yo era muy niña. Entonces hay muchas cosas que yo no recuerdo. Lo que sí, las cosas que yo recuerdo es que el día anterior había estado jugando a la tanga con las niñas, con las amigas, y había encontrado una piedra muy buena. Y entonces yo dije, pues nada, esta piedra la guardo, la dejo por aquí, que yo mañana voy a venir y voy a jugar. Claro, no hubo tal mañana. Entonces eso a mí me marcó, porque yo dije, es que hay cambios, de repente es que la vida puede cambiar y dar de la noche a la mañana un cambio radical. Yo el día del accidente estaba en el economato comprando, para ir a la escuela, comprando leche. Y oí 2 tíos gritando, me asomé a la ventana, iba en una moto la presa. Pues, mi padre estaba en el economato que trabajaba allí, y mi padre salió para un lado, yo para otro, corriendo. Yo llegué a mi casa por allí bajando, pasando entre camiones, allí en un puentecito que habían dejado los camiones y la gente para la montaña. Y cuando entré en mi casa, allí no había ni Dios. La radio y Manolo Escobar cantando, y según entré vi que no había nadie, para arriba, ¿sabes? A la montaña y... Decimos todos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Algunos del grupo han luchado muchísimo, unos más, otros menos, los demás hemos estado para apoyarles, para venir, para todo, pero esto para nosotros significa mucho, porque toda la felicidad que yo te estoy contando un día se truncó con el accidente. Después del accidente nada fue igual, porque ya amigos nuestros habían muerto sus padres, ya fue distinto. Éramos ya un poquito mayores, nos dábamos cuenta de lo que había pasado. Hombre, la vida siguió y fuimos, pero fue distinto. Entonces, esto ha sido una gran alegría para todos. La prueba la habéis tenido, que ayer en la carpa la gente no podía hablar de lo que te emociona y ahora vienes y recuerdas y ves al uno, pues me acuerdas, mi padre, esto, ya te vas recordando de más cosas. Y como lo hemos vivido y eso se nos ha quedado grabado, siempre lo vamos a recordar. Pero venimos contentos porque yo creo que si es que hay un algo y desde arriba lo han visto, pues ellos ayer tuvieron que estar contentos de ver lo que se ha conseguido. Estábamos todos saliendo, corriendo con las sirenas sonando para arriba, para la montaña, para salvarnos. Creíamos que no, claro, ahí no sabíamos lo que pasaba. Mi madre, la pobre, pues me hizo que le ayudase a sacar un baúl con las pertenencias que tenía y claro, quería que lo salváramos. Y mi madre insistía mucho y don Miguel le echó una bronca a mi madre: deje todo eso ahí, tírelo todo y vamos para arriba, que hay que salvarse. Y
una vez que ya estábamos arriba, ya don Miguel ya se paró por allí haciendo, porque el hombre estaba pues intentando de que todos nos salváramos, pensando que aquello se iba a inundar todo. Y yo teníamos el ganado, había criado yo personalmente, mi padre tenía unas gorrinas allí en el matadero y yo las había criado, que tenían ya para matar, y me daba una lástima que se ahogaran allí. Y automáticamente lo que me hice cuando se descuidaron por el arroyo, me bajé a escondidas, que no se dieron cuenta, y me fui a la orilla del río, que ya estaba subiendo, el pantano estaba subiendo, o sea, al romperse las compuertas estaba subiendo, y aquello fue muy emocionante. Los gorrinos, las ovejas, todas las gallinas que las solté de lo que teníamos allí para matar en el matadero, los corrales que teníamos, fue muy... En vez de subirse para arriba, se bajaban al río. Pero bueno, no sé, llegó el agua hasta allí, pero no se ahogó ningún animal ni nada, y fue muy bonito aquello. Ahora yo creo que ya hemos conseguido que esas personas que murieron tengan su sitio, y ese sitio es ahí, que no queden en el olvido como estaban, que nadie sabía de ellos, y hoy día, gracias a esos niños, sí, están ahí, se los puede leer y se les pueden poner flores, porque hay un lugar donde se puede depositar. Yo en el foro fue a través de mi hermano, o sea, mi hermano Ezequiel. Él me llamó en el tema un día y dice, oye, hay un foro, no sé qué tal, en internet. Yo no sabía a qué se quería referir, ¿no? Y dio la casualidad, porque yo soy de los primeros, o sea, era Fernando Rodríguez, que fue el fundador del foro, luego fue Máximo Martos, el que contestó, y luego a poco entré yo, ¿no? Pero y además tenía dificultad de cómo abrirse y cómo era en el tema tal. Lo que sí es de que, no sé, me chocaba desde el tema porque digo, coño, digo, hay una persona, digo, que está hablando cosas de la época del Salto y qué tal, digo, qué raro esto, ¿no? Y tuve un encuentro, contacté como ponían el teléfono de contactos, yo con el primero que contacté fue con Máximo Martos. Y además fue una alegría inmensa, porque contrasté en la autopista de Tarragona, allí cerca en el Vendrell, y era como si lo hubiese estado viendo desde pequeño. Cuando entró por la puerta del restaurante, una alegría inmensa. Luego ya fue con Fernando Rodríguez, que quedamos a comernos unas migas, vino Demetrio de Zaragoza, ¿qué tal? Y ya estuvimos aquello, ¿no? Y no sé, digo, fue una... Además quedamos con las mujeres, con nuestras mujeres y qué tal, y fue una alegría inmensa. Y ese recuerdo de haber estado ahí, en el Salto, para nosotros era permanente. Y buscábamos por internet cualquier cosa, Salto de Torrejón, o la tragedia del Salto de Torrejón, o accidente Salto de Torrejón. Cuando un buen día, mi hermano Masi encuentra un foro. Me lo dice y dice, ¿para qué hay un foro? Dice, y escribe, uno se llama Fernando. Digo, sí, claro, iba conmigo. ¿Y tú lo conoces? Digo, sí, era hijo del señor Juan Pedro, venía conmigo a clase. Ese chico, pues es que tanto estaba con los mayores como con los pequeños, tenía un buen hacer de llevarse bien con toda la gente. Entonces, claro, empieza Masi a contestar, que le costó muchísimo poder introducirse en el foro y empezar a contestar. Y a mí, pues también me costó más, porque tecnológicamente estoy menos avanzada que mi hermano. Yo es que soy un poco reacio todavía al ordenador. Lo mismo que al WhatsApp, eso de estar todo el día con el dedito, y como que no entro todavía. Llegué al foro porque un amigo de Madrid, yo ahora vivo en Valencia, y había perdido mi teléfono y me estuvo buscando y me buscó por internet. Bueno, ya aparezco por internet, pero claro, no aparecía mi teléfono. Y de repente se encontró con que alguien hablaba de mí en el foro. Y yo tengo un apellido raro, y entonces, claro, dijo, pues no puede ser más que ella. Y al final localizó mi teléfono y me llamó y me dijo, oye, hay unos de tu pueblo, porque no se había enterado, ¿sabes?, de que era el Salto, pero hay unos de tu pueblo que hablan de ti por internet. Y entonces me dio curiosidad y entré, y entonces localicé el foro. Y me dio tanta emoción que estuve 2 días llorando.
2 días llorando, porque era una parte de mi vida que tenía perdida. No tenía relaciones con nadie que me conociera de niña. Entonces esa parte mía estaba como perdida, como si no hubiera existido, y estaba oculta, la tenía inconsciente ya. Y de repente fue salir y todas las emociones. Y es muy bonito, yo suelo venir a las reuniones por eso. En noviembre del 2011 me llamaron por teléfono, cogió el teléfono mi hijo, don Miguel Molina, sí, aquí es, ¿se puede poner? Y entonces me pongo y dice, soy Masi Martos, del Salto de Torrejón, que me había estado buscando por distintos medios en internet, había encontrado mi nombre y mi teléfono, y me llamó. Entonces ya empezamos a hablar y yo ya empecé a entrar en el foro. Yo creo que hoy está en la mente de todos y en nuestro recuerdo aquellos que sufrieron aquel desgraciado accidente, cuyos nombres están inscritos en una placa que sabéis que estaba en la capilla y que hemos guardado a pesar de que la iglesia y todas las obras que había alrededor hubo que demolerlas, pero no aquello que era el recuerdo de aquellas personas que tuvieron aquel desgraciado accidente. Me parece que era justo, porque esas personas se quedaron allí por hacer esa obra y no estaban reconocidas en ningún sitio. Y me parece que era justo que esté esa lápida allí con esos nombres. Yo visité años después el Salto y busqué la piedra, busqué esa lápida, pregunté por el pueblo y nadie sabía decirme dónde estaba. Y ya entonces me pareció injusto que no estuviera esa lápida puesta allí. Me parece muy bien todo lo que han hecho los niños del Salto. Es que eso lo hemos llevado nosotros grabado de siempre. Como digo, yo soy chinato de Malpartida y entonces cada vez que he tenido oportunidad venía al pueblo. Yo al Salto he ido muchas veces y al Monfragüe, y entonces pues no me gustó que desapareciera la placa, ¿no? Pero claro, como destruyeron toda la iglesia, el economato, yo lo he visto todo eso en ruinas, ¿verdad? Ahí se han llevado, allí desvalijaron, hubo unos años que aquello era un... Y bueno, pues la placa al final desapareció, aunque luego al final, que no sé si esta es la original, no estoy seguro. Yo creo que aquella era más pequeña y estaba grabada en una piedra. Esta placa existía en el año 66, es decir, hemos reivindicado una placa que teníamos en tiempo de Franco, nos ha costado muchísimo volver a reponerla y gracias pues a que Iberdrola ha tenido a bien poner la misma placa, que para nosotros el símbolo de que sea la antigua tiene un valor añadido. Yo, por ejemplo, me he sentido halagada de muestras de agradecimiento por parte de las familias. Yo solamente digo que si en un momento dado aquella herida ha podido percibir un poquito una crema para suavizar esa herida y un poquito de consuelo, con eso me siento muy satisfecha. Los que estuvisteis aquí, los niños de Torrejón, seguís teniendo ese recuerdo, seguís viendo, seguís encontrando, seguís compartiendo, porque tuviste la ocasión de participar y de compartir la misma escuela de los que vivíais aquí, la escuela también de los que vivían en los pueblos de alrededor. Y esta escuela os marcaron estas relaciones de amistad y compañerismo que estáis manteniendo durante años. Es un proyecto loco, de un hombre que ya no era un niño, porque esto fue en el 2006, que ya estaba en plena madurez, y entonces pues sintió nostalgia y sintió una reflexión, ¿dónde está toda aquella gente? Yo invito a los que vayan a oír o a ver este reportaje a que entren en internet, en el foro Amigos del Salto de Torrejón, y entonces verán la andadura que en 10 años, del 6 al 16, se ha recorrido. O sea, tenemos pues más de 300.000 entradas. Y yo solamente pido a todos que hagamos un proyecto de vida. Yo lo he dicho en muchos sitios. Mucha gente habla del Tajo como río de muerte. Yo digo que no, que el Tajo es un río de vida. El Tajo en Extremadura, puesto que estamos en Extremadura, desde su límite con Toledo hasta su límite con Portugal,
ha cambiado a lo largo de los años la vida de muchos miles de personas que acudieron a las distintas centrales que se estuvieron construyendo. O sea, eso debemos reconocerlo. Y cuando esas personas se fueron del Salto de Torrejón, iban preparadas técnicamente. No era el típico emigrante, perdonadme la expresión, pero es muy real, que se iba con una mano atrás y otra adelante. El momento en que sales del Salto, te vas a vivir a un pueblo que no tienes lavabo, que no tienes agua, te vas a una escuela de esas de que la sangre, en la letra con sangre entra, y que no tienes sistemas de tocar, de apreciar, de poder estar desarrollando, de tener unos cuerpos geométricos. Entonces toda esa etapa de lo que yo tenía allí, lo que he perdido. Esa añoranza es la que nos hace haber sentido todos los mismos y estar pendiente de aquella época, porque nosotros lo que vivimos allí fue una época maravillosa y extraordinaria, y ha influido muchísimo en el resto de nuestras vidas, tanto a nivel profesional. Hemos tenido mediante una preparación buena allí, ganábamos becas del Estado, nos íbamos a buenos colegios, y todo esto lo tenemos hoy día gracias a nuestra infancia vivida, el desvelo de los maestros y las oportunidades que Hidro les dio para que tuviéramos todo. Es decir, los niños del Salto fuimos unos sobreprotegidos. Cambió muchísimo. De estar, si éramos 20 y tantas familias y éramos como una sola familia, todos tan unidos, al irte pierdes a toda la familia, muy sola. Además fuimos a Bilbao, acostumbrados al sol y a la luz de Cáceres y a toda tu pequeña familia, irte a un Bilbao, que es un poquito, en aquella época era muy, no sé, muy cerrado, muy oscuro de clima. Yo lo noté muchísimo. Yo allí estuve 2 años y no salí a ningún sitio. Para mí fue muy triste, muy triste. Siempre recordando el Salto, mis amigos, sí, muy triste. Aunque fuimos a otros pantanos como Alcántara y Cedillo, los poblados ya no estaban ubicados como el de Torrejón. ¿Qué pasaba? Que en Alcántara era una población y se hizo el poblado pues al lado de lo que era la población. En Cedillo pasó igual. La diferencia con Torrejón, que aquello estaba hecho en pleno campo, que allí la población más cercana estaba a 20 kilómetros. Y allí en Torrejón lo teníamos todo. En Alcántara también, pero la forma de vivir era diferente. Bueno, continuamos para que no se haga demasiado pesado. Ahora va a hablar una de las personas más importantes para nosotros, los niños del Salto, que es Fernando. Ella explicará que la gran mayoría de toda la gente, al margen, digamos, de los que vive el tema por aquí, él es el que ha conseguido de unirnos a todos. Entonces, hoy la pasa con Fernando. Venga. Yo voy a leer una carta y así a lo mejor consigo no emocionarme, porque si hablo así, o me pierdo, o me atranco, o me pongo a llorar. Así que voy a ver. Los niños del Salto vivimos nuestra niñez aquí durante la década de los 60. Fueron unos años felices en los que jugábamos, correteábamos sus calles, nos bañábamos en el río y disfrutábamos de los días de escuela con nuestros maestros. Siempre añoramos aquella etapa de nuestra infancia, pero el lugar donde transcurrió quedó anegado por las aguas del río Tajo y todos los niños fuimos marchando, quedando esparcidos por toda la geografía española. Un día de junio de 2006, uno de esos niños decidió lanzar un mensaje con una botella a ese océano llamado Internet porque quería saber de ellos y volver a rememorar aquellos días felices. Durante 3 años aquella botella estuvo a la deriva hasta que un buen día, 3 años después, otro niño la abrió y al leerlo lleno de júbilo, respondió introduciendo otro mensaje en ella. Hoy son más de 4.000 los mensajes que lleva en su interior y esa botella ha sido abierta en casi medio millón de ocasiones, siendo así como hemos logrado que el Salto de Torrejón emergiera de las aguas y colocarlo en la historia sacándolo del olvido en que estaba inmerso. Pero los niños del Salto también lloramos y vimos llorar a nuestros padres. Un 22 de octubre de 1965, una gran tragedia ocurrió en esta obra y pagamos un tributo muy alto.
Muchos trabajadores perecieron ese día en un terrible accidente. Los niños del Salto, encabezados por Paquita Martos y Ernesto Ávila, tomamos una iniciativa, la de que aquellos hombres que murieron no quedaran en el olvido, y se llamó a muchas puertas y se removieron conciencias hasta conseguir que hoy se recoloque la placa con sus nombres y así ser recordados recuperando su memoria. Ha sido una gran ayuda la que hemos recibido de muchos de los aquí presentes. Por ello, queremos daros las gracias, compartamos todos este logro y felicitémonos porque una causa justa y noble se ha cumplido. Hoy es un día de satisfacción y de gozo, sabiendo a ciencia cierta que ellos nos lo agradecerán. Gracias. Bueno, mi padre siguió trabajando en la empresa, hasta se jubiló en la empresa. Entonces yo, cuando nos fuimos del Salto en el año 1975, ya a estudiar la carrera universitaria, yo ya me había convertido en una joven. Entrar en Madrid fue muy duro porque Madrid era una gran ciudad, aunque yo iba con mis padres, y yo estaba acostumbrada al silencio del campo, a la naturaleza, pues a las relaciones más, no sé, más sinceras entre la gente, y bueno, Madrid es muy distinto, es una gran ciudad, es la maldad, ¿no?